Señor, gracias por hoy. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar su poderosa palabra. Señor, prepara nuestros corazones para recibir su mensaje para nosotros hoy. Vacía nuestras mentes. Que el único enfoque que tenemos en este momento es su palabra y nada más. Porque el verdadero deseo de nuestro corazón es encontrarlo hoy. Y Señor, gracias por los recursos que derramas en nuestras vidas. Entonces reciba las ofrendas de esa iglesia. Que siempre usamos sus recursos para su reino y para su gloria. Recibe nuestra adoración por medio de nuestras ofrendas, Señor. Señor, dejamos este servicio, dejamos todo en tus manos, en tu glorioso nombre. Amén. Estamos estudiando el libro de Mateo en capítulo 5, entonces abre sus Biblias, Mateo capítulo 5, y hoy estudiaremos versículos 33 al 42. Y es aquí en capítulo 5 donde encontramos el sermón del monte. Y eso es la enseñanza de Jesús que tenemos y lo que es la más extensa. Es una bendición que tenemos una enseñanza de nuestro Señor. Y en la sección que estamos estudiando, vemos que Jesús repite la frase: ustedes han oído que se dijo, refiriéndose a la letra de la ley de Dios. Y vemos esto 6 veces en esta sección, seguido por, pero yo les digo, donde Jesús procede a explicar la intención o verdadero propósito de la ley de Dios. Hasta ahora hemos visto el corazón de la ley en respecto al homicidio, adulterio y divorcio. Hoy veremos el corazón de la ley en referencia a juramentos y venganza. Entonces vamos a empezar versículo 33 con los juramentos. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Las personas tienen diferentes maneras para afirmar que lo que dicen es verdad, o para asegurar a los demás que harán lo que han dicho, ¿verdad? Esto es fácil a ver en los niños, ¿verdad? Cuando hacen una promesa con sus dedos meñiques, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Está haciendo eso? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? No sé si hace eso aquí, pero en los estados es muy común. Pero es increíble. La práctica de hacer un juramento estaba muy cimentada en el fariseísmo. Los fariseos
se pondrían bajo un juramento para afirmar que sus palabras eran veraces. Involucró una maldición que la persona se ponía sobre sí mismo si su palabra no fuera verdad o no cumpliera su promesa. Hemos visto esto con Pedro. ¿Recuerda? Cuando fue negando a Cristo, él lo puso bajo un juramento y una maldición si las palabras, yo no conozco Jesús. Esto es lo que está pasando con los fariseos. Pero los fariseos hacían esto de una manera que si no podían cumplir su promesa, ellos podrían discutir que en realidad no habían hecho un juramento válido. Entonces quedaba abierto a la interpretación. Y encantamos eso, ¿verdad? Cuando alguien habla con un doble sentido, es like, ¿qué exactamente está diciendo? Los fariseos nunca hacían un juramento usando el santo nombre de Dios. Esto era prohibido. Pero ellos juraban por las cosas más cercanas a Dios, como vemos aquí en los versículos 34 y 35. Juraban por ¿qué cosa? El cielo, la tierra o la ciudad de Jerusalén. Entonces, Jesús enseña aquí que uno no debe jurar por esas cosas tampoco. ¿Por qué? Porque esas cosas le pertenecen a Dios también. ¿Qué dice aquí? El cielo es su trono. La tierra es el estrado de sus pies. Y Jerusalén es la ciudad del gran rey. Entonces usted no se puede hacer eso. Jesús dijo también en versículo 36 que tampoco deben jurar por partes de sus cuerpos, como su cabeza. Esto fue otra cosa que ellos hicieron: jurar por un parte de su cuerpo. Por ejemplo, si estoy mintiendo, puede cortar mi mano. Qué loco, ¿verdad? Definitivamente tengo una cláusula en mi juramento para proteger mi mano. Es por eso Jesús dijo en el principio de esta sección que no juren de ninguna manera. La cosa es que por el abuso de los juramentos, los rabinos tuvieron que decidir cuáles juramentos eran vinculantes. Imagínense la dificultad de tener que decidir qué promesa fue válida cuando cada persona tenía una defensa o razón para quebrar su juramento. ¿Verdad? Imagínense. No, porque la intención cuando yo dije esto fue eso. O no, la razón que yo dije eso fue eso. Dice, ok. Y lo que esto revela en realidad es la maldad de nuestros corazones. Eso es la realidad. Eso es lo que vemos. Entonces, Jesús nos toma al corazón del asunto, es decir, ¿qué? Al carácter. Carácter. Lo que Jesús está enseñando es que nuestro carácter debería ser tan verdadero y tan honesto, que nuestras palabras deberían ser, ¿qué? Honestas. Es esencial. Y que nuestra reputación es irreprochable.
Y que no necesitamos usar juramentos o otras cosas para que la gente pueda creer nuestra palabra. Es decir, la gente conoce que somos honestos y verdaderos. Entonces, no necesitan más que un sí o no de nosotros. Yo no puedo hablar por ustedes, pero cuando yo estoy diciendo algo a mis hijos, y ellos están pensando, ¿verdad? Sí, en la tarde nos vamos por la playa. ¿Verdad, papá? Sí, la verdad. No creo. ¿Por qué? Duele. I'm like, no, vamos. Esa es la cosa, que nuestra sí es sí y no es no. Entonces, ¿cómo describiría su reputación en este momento? Honestamente, ¿es irreprochable? ¿O hay cosas que usted ha dicho o hecho que han dañado su reputación? ¿Cómo nos describirían los demás? Digo, por favor, no habla con mis amigos, no habla con esa persona, no habla con mis compañeros, pero puede hablar con mi esposa, no está bien. ¿Qué es su reputación? ¿Como veraces o mentirosos? Como representantes de Cristo debemos construir una reputación irreprochable. Esta es la cosa. Es mucho más fácil mantener una buena reputación que reparar una. Eso es la verdad. Si destruimos nuestra reputación, es difícil, toma mucho tiempo, ¿verdad? La gente no quiere creer lo que decimos o hacemos. Pero cuando mantenemos nuestra reputación, es más fácil. Que somos conocidos como quienes caminan con integridad. ¿Qué es la integridad? Es quien somos cuando nadie está mirando. No es la persona que la gente piensa que somos. Es cuando nadie puede ver qué estamos haciendo. Eso es lo que describe nuestra integridad. Entonces, la persona que yo soy en privado es igual en público. No hay ninguna diferencia. Esto es lo que significa integridad. Entonces, la idea en estos versículos es que Jesús está enseñando es que caminemos con Él de una manera que no sea necesario hacer un juramento para que la gente pueda confiar en lo que decimos. Vivir en verdad y transparencia donde nuestro carácter demuestra integridad y honestidad. Y es por eso Cristo dijo en versículo 37 que, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Nada más. Cuando los fariseos hacían juramento, lo hacían de una forma que podría ser interpretado en más de una manera. Es por eso Jesús dice aquí, siempre solo una manera de interpretar lo que decimos, sí o no, ¿verdad? Porque sí nunca significa no y no nunca significa sí. Es lo más simple. Entonces debemos ser dignos de confianza en nuestro conducto y hablar. Continuamos, versículos 38 al 42.
el castigo no puede exceder la ofensa. Eso es la idea aquí. Leamos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes de cualquier que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La frase ojo por ojo y diente por diente que encontramos en Éxodo 21, versículo 24, en Levítico 24, versículo 20, y finalmente en Deuteronomio 19, versículo 21. Y estos son conocidos como los lex taliones, o es la ley de represalias. De acuerdo con esta ley, una persona que ha sufrido pérdida tenía el derecho de reclamar reembolso de grado similar o correspondiente a su pérdida. Entonces, la intención de la ley original fue el proteger a la persona afectada con un reembolso adecuado, pero al mismo tiempo protegía a la persona culpable de tener que pagar de manera desequilibrada. Disculpe. Por ejemplo, si por accidente, si usted mató uno de mis corderos, usted me tendría que pagar un cordero, no 3 corderos y su mejor vaca. Imagínense, se trataba de que fuera algo justo. Pero lo que sucedió con esta ley fue que las personas comenzaron a demandar que aunque fuera un accidente o sin intención alguna, la persona responsable siempre pagara y se le hiciera pagar el mismo costo. Ojo por ojo, tú me hiciste esto o eso, entonces yo te tengo que hacer lo mismo. Aquí Jesús les enseña que esa no fue la intención o corazón de esta ley. Que esta ley no obligaba o requería que la persona demandara sus derechos de reclamar reembolso igual. Es importante. La realidad es que Jesús enseñó que cuando demandamos nuestros derechos, no estamos manifestando justicia divina. Y lo que vemos en estos ejemplos es un llamado a rendir nuestros derechos. Me encantamos escuchar eso, ¿verdad? A rendir nuestros derechos. Pero esto es lo que vemos en los juicios de Jesús. Él nunca demandó sus derechos ante el Sanedrín, ante Pilato, sabiendo que las acusaciones eran falsas.
Él sabía que el Padre fue su defensor y entregó su vida en sus manos. Esto es un requisito para cada verdadero creyente que quiere seguirlo. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Dónde encontramos la parte de seguir? ¿En el principio de este versículo o el final? ¿Dónde? En el final. Entonces hay requisitos antes. Dice primero que a negarse a sí mismo es que es rendir los derechos de su vida a Cristo completamente. Esa es la primera cosa que necesitamos hacer. Nuestra vida pertenece a Él. Él tiene la libertad para hacer cualquier cosa con nuestra vida cuando vivimos de esa manera. Es solo cuando no tenemos nuestros derechos que podemos seguir a Cristo correctamente. Y esa es la cosa. Cuando rendimos nuestros derechos, reflejamos la justicia de Jesús. En el primer ejemplo en Mateo, Jesús dijo: a cualquier que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En el mundo antiguo, ese era el insulto más grande. Y para entender la fuerza de qué está pasando aquí, en las leyes de los romanos y judíos, esa ofensa podía ser castigada por un juicio. Fue fuerte. Entonces piense en lo que Jesús estaba diciendo y lo que requeriría de ellos y nosotros. Requeriría que, primero, paciencia. Si alguien me golpeó en la cara una vez de este lado, requiere paciencia y que yo estoy permaneciendo en la situación. Resistencia. Humildad, ¿verdad? Porque ¿cómo sentimos en esa situación? Piensa. Vergüenza si enfrente hay mucha gente. Pero sobre todo esto, requeriría que amor por la otra persona. Y vemos esto de nuevo con Cristo. ¿Recuerda lo que Él dijo en la cruz? En Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que vemos en nuestro ejemplo. La paciencia, el amor por todos. Estamos llamados a dar nuestra otra mejilla. Continuamos. En el próximo ejemplo, Jesús dijo: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En ese tiempo era lo mínimo que cada persona tenía. Una túnica con su capa por afuera. Con este ejemplo, Jesús está mostrando que deberíamos dispuestos a dar todo lo que tenemos. Que estamos dispuestos a dar incluso
cuando nosotros mismos no tenemos mucho. Es muy importante que entendamos que Él no está diciendo que necesitamos dar todo, pero es la actitud de nuestro corazón que somos dispuestos a dar. Sí es necesario. ¿Entienden? Porque podemos llegar aquí y be like, oh no, necesito dar todas mis cosas. No. Pero ¿es la actitud de su corazón dispuesto a dar? Si se puede ver la necesidad o no. Y esa es la cosa. Si yo tengo 15 túnicas y capas, es más fácil dar uno, ¿verdad? Pero si uno es todo lo que yo poseo, no es tan fácil cederlo. Luego Jesús dijo: a cualquier que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. De nuevo, muy importante entendemos la cultura y qué está pasando, ¿verdad? Porque para nosotros, está bien, yo puedo caminar con alguien 2 millas. Well, en este tiempo Roma ocupaba a Jerusalén. Y por la ley, los romanos tenían el derecho de obligar a un israelita a llevar su carga por 1 milla. Algo más de 1 milla era considerado un abuso. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, con llevando la carga de otra persona, es: no solo hace lo que la ley requiere. Ve más allá. No solo satisface el requisito o lo mínimo. Escuchamos esto muchas veces con cosas que la persona solo quiere hacer lo mínimo. ¿Qué es el mínimo requisito para mi salvación? ¿Verdad? El mínimo. ¿Qué es el mínimo que yo necesito hacer en la iglesia para participar? ¿Qué es lo mínimo que necesito hacer en mi trabajo, en mi estudio? Cualquier cosa. Cuando siempre estamos buscando lo mínimo, ¿sabe eso? Afecta cada área de nuestra vida. No es solo una cosa. Lo que debemos hacer es: ¿qué es lo máximo que yo puedo hacer para esa persona? Para mi Señor, en mi trabajo, en mis estudios, en cualquier cosa. Siempre el deseo de nuestro corazón es hacer todo. Ve el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Es lo mejor ejemplo, ¿verdad? Él nunca hizo lo mínimo, sino que fue mucho más allá en su ministerio. ¿Cuántas veces leamos? Cristo está ministrando todo el día y Él está buscando un momento para orar, pasando tiempo con su Padre. ¿Y qué pasa? Llega la multitud de nuevo. Y los discípulos, ¿cómo vemos los discípulos? Poco enojados, ¿verdad? ¿Qué más necesitan? Pero ¿cómo responde Jesús? Y cuando Jesús vio la multitud, tenía compasión. Y fue pasando todo el tiempo con ellos y finalmente, ¿qué leamos? Está orando finalmente en la medianoche. Siempre Cristo hizo lo máximo. Y vemos esto claramente en su sacrificio por nosotros en la cruz. ¿Verdad? Nuestra salvación no terminó en Getsemaní, ¿verdad? O en frente de Pilato, en frente de la Sanedrín. O no tenemos la salvación. Él tomó todo nuestro pecado. No solo algunos, todo.
Y cuando éramos enemigos de Dios, y sufrió y murió y para pagar nuestro pecado y darnos vida eterna. Eso es nuestro ejemplo. Buscamos hacer lo máximo, no lo mínimo. Y finalmente, versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ok, algunos dicen que Jesús está permitiendo que personas tomen ventaja de nosotros, pero eso no es el caso. Pero suena, like, oh. Lea Levítico en su propio tiempo, capítulo 25, versículos 35 a 37. Es aquí vemos protección en contra de la usura. Y simplemente porque alguien está buscando algo de nosotros, no significa que somos obligados a dar. Ahí, como un pastor, escuchamos esto. Lo peor es cuando alguien dice, hey, usted es un cristiano, entonces eso es su responsabilidad. Cuidado. Necesita darme esa cosa porque usted es un cristiano. Necesita hacer esta cosa porque usted es un cristiano. Yo creo que dice en la palabra de Dios es un requisito. Obviamente no sabe la palabra de Dios. Pero lo mejor para nosotros entender esto es aquí en el Sermón de Monte, capítulo 7, versículo 12. 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si esa es nuestra mentalidad, si estamos buscando algo y dice, bueno, si fue en revés, yo no estoy haciendo eso. Cambia todo en nuestra mentalidad. No estamos buscando oportunidades de abusar a otra persona. Porque estamos pensando, wow, si yo estaba en la posición, qué feo. Pero ¿qué está pasando aquí en este versículo? En el tiempo de Jesús había muchos mendigos. Y la Biblia enseña que debemos dar a los que están en, y eso es la clave, verdadera necesidad. Verdadera necesidad. Deuteronomio 15. Vamos a leer Deuteronomio 15, versículos 10 y 11. Dice, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, y es por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. La persona en necesidad. Pero la clave de esa cosa es que su mano es que abierto. ¿Peligroso? Sí. Si yo tengo, vamos a ver, 20 pedazos de oro en mi mano abierto, todos pueden sacar, ¿verdad? Es fácil. Pero cuando está cerrado, es mío. Pero algo importante que debemos entender con la mano abierta
¿Es cuando está abierto? Sí, definitivamente. Todo puede ser sacado de nuestra mano, pero Dios puede poner más y más y más en la mano abierta. Pero si está cerrado, sí, yo tengo mis cosas, pero Dios no se puede meter más en mi mano cuando está cerrado. Cuando caminamos con nuestras manos abiertas, confiamos en Dios, ¿verdad? Y eso es la clave, que eso marcaría a cada verdadero creyente, que somos conocidos con la gente con sus manos abiertas. Lo que Jesús enseñó aquí, en estos versículos, es que la justicia responderá a las necesidades de otros y no se negará a la oportunidad de ayudar. Si se nos presenta la oportunidad de ayudar, deberíamos hacerlo. Si es en nuestra capacidad de hacerlo. En estos ejemplos, si nuestra motivación es amor por la otra persona involucrada, nunca buscaremos nuestros derechos, sino lo que es mejor para la otra persona. Esa es la cosa. Esa es la clave, que estamos caminando en amor. De nuevo, esto es exactamente lo que vemos en nuestro Señor, quien nunca buscó sus derechos, sino lo que sería mejor para los demás. Él vivió toda su vida sacrificadamente hasta el final, y su motivación hasta su última respira fue su amor por los demás, para todos. Que deseemos caminar en el mismo amor que nuestro Señor derrama sobre nosotros. Amén. Señor, gracias por su palabra. Gracias por su enseñanza. Y Señor, que verdaderamente tomamos tiempo para pensar en lo que aprendimos hoy. Señor, que la generosidad marca nuestras vidas. Y no es simplemente porque tenemos la abundancia de algo, pero es porque amamos otros más que nosotros mismos. Porque amamos otros más que nuestras cosas. Y es porque confiamos en nuestro Dios, quien nos protege, y Señor, que nuestras vidas parecen igual que nuestro Señor que seguimos, porque somos los manos y pies de Jesús ahora en la tierra. Señor, ayúdanos a reflejar su imagen a todos, no solo en la iglesia, pero a todos en este mundo. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre. Amén.